Hermanos, Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Estoy muy agradecido con Dios por darme el privilegio de poder compartir en esta mañana esta enseñanza con todos ustedes. Así que los invito por un momento que cierren sus ojos. Vamos a entrar en un tiempo de oración para dar inicio a esta enseñanza. Padre maravilloso, aquí estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Padre amado, por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, mi Rey amado. Porque hasta el día de hoy has sido fiel con cada uno de nosotros, mi Rey bendito, y has sido tan grande y tan maravilloso con nosotros, Rey, que podemos gozarnos y deleitarnos en tu palabra, mi Rey amado. Padre bendito, esta es una semana que empezamos en tu nombre y queremos que seas tú quien nos enseñes y quien nos hables de una manera especial. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Hermano, así como usted está, yo le invito a que tome su Biblia, la abra en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Yo lo voy a leer a favor de todos. Josué capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. ¿Sabe, hermano? Esta semana empezamos con este versículo para entender cómo podemos ser fragancia de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que nos proyectemos en medio de esta situación que ya se está empezando a ver, como tantas cosas han empezado a abrirse, a tantas oportunidades nuevamente de la gente a regresar a sus trabajos. Y algo con lo cual quiero empezar es que este versículo, el versículo número 8, empieza con una frase muy importante, y es: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Sabe, hermano? Aunque este mandato fue dado inicialmente y exclusivamente para Josué, en medio de una situación en la cual él había perdido a su mentor, este es un mandato que Dios le había dado a un pueblo, a su pueblo de Israel, que había sido redimido, que había sido liberado de la esclavitud. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, nos dice claramente la palabra: si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Sabe? Algo importante es que este mandamiento de tener en nuestros labios, o tener en sus labios la palabra de Dios, era un pilar fundamental en la fe y en la obediencia del pueblo de Dios, de un pueblo que Dios había llamado a ser real sacerdocio suyo. Durante todas las generaciones, si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, durante todas las generaciones del pueblo de Israel, esto debió ser fundamental para producir en ellos el temor, la reverencia necesaria para comprender la autoridad soberana de Dios sobre la nación, sobre la tierra, sobre su familia, sobre la sociedad. Algo importante que he venido descubriendo en este texto acerca del estudio, acerca del pronunciar la ley, es que el pueblo de Israel tiene en su mente que el día de reposo es exclusivamente para el estudio de la palabra en familia, es exclusivamente para meditar en esa palabra. Es un tiempo en el cual el pueblo de Israel se refugia en sus casas, no solamente para cenar, tener una cena suculenta, sino para el estudio de las Escrituras. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, que es muy importante para el pueblo de Israel, creo que también debería ser importante para nosotros. Dice el versículo 5: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Y enséñalas a tus hijos, y habla de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sabe, hermano? Hay algo importante, y es que la tarea de la enseñanza de la ley recae sobre los padres para que los hijos tengan la noción del temor de Dios. La tarea de la repetición de las palabras tiene que ser de manera continua.
No era suficiente con proclamar la obra de Dios en el desierto, sino también sus mandamientos. No solo era tarea de los sacerdotes el proclamar la ley en medio de aquellos momentos de fiesta que Dios había pronunciado, sino que también era tarea de los padres sobre los hijos día y noche. ¿Sabe, hermano? Algo muy importante que nos dice la palabra es que debemos pronunciarlas cuando estemos sentados en nuestra casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. ¿Sí? Si nosotros tomáramos el texto de Josué, cuando dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánta gente tiene el mejor trabajo? ¿Cuánta gente tiene la mejor economía, la mejor familia tal vez? Pero si no existe la promulgación diaria de la palabra en nuestro corazón y en nuestra familia, de nada sirve todo ello. ¿Sabe? El que no se aparte esas palabras de la ley de nuestra boca, no solo implica, o mejor dicho, implica no solo tomar un texto al azar y tomarlo tal vez como un agüero, tal vez, o como un amuleto para el día a día, como decir, hoy el Señor estará conmigo porque su palabra lo dice, o mucho menos dejar la Biblia abierta en un pasaje, como el Salmo 91, como muchos lo han hecho, sino que el que no se aparte esa palabra de la ley de nuestros labios, tiene ciertas condiciones. Y por eso quiero que a través del Salmo 119, que es bastante extenso, vayamos descubriendo todo esto que implica que la palabra de Dios permanezca en nuestros labios. Salmo 119, vamos inicialmente, versículo 18, dice de la siguiente manera: abre mis ojos para que vea las maravillas que hay en tu ley. Y el versículo 20 dice: complacida está mi alma y siempre ha anhelado ardientemente tus juicios. Algo que implica que nosotros, que su ley permanezca en nuestros labios, es que debemos tener una sed verdadera por la palabra. Una persona que no ha comprendido que su alma necesita ser saciada con la palabra, siempre su corazón lo tendrá y su espíritu lo tendrá endurecido, por lo que será imposible que las verdades bíblicas penetren en lo más profundo de su corazón. ¿Sabe? Es algo importante lo que necesitamos aquí, y es ser conscientes de que nuestra alma tiene sed verdadera por la palabra. Y el versículo 30 nos dice: he elegido la senda de tu verdad y me he complacido en tus juicios. Miren que algo que nos enseña claramente este texto, y aún el versículo 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus sendas. Nosotros debemos estar dispuestos a ser confrontados con la palabra. Para nosotros tener esa palabra en nuestros labios, debemos estar dispuestos a ser confrontados por ella, porque nada mejor que esa palabra, que nosotros estemos estudiando, meditando, que esa palabra revele lo más profundo de nuestro corazón, que ese corazón de piedra sea hecho a polvo por la palabra para recibir la restauración perfecta del Señor. Tenemos que estar dispuestos a que la palabra revele lo más profundo que hay allí. Y el versículo 32 y el 35 también me enseñan algo impresionante. Dice: he andado en la senda de tus mandamientos, pues me has regocijado. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, pues en ella me he complacido. ¿Sabe? Algo importante es que nosotros también debemos tener disposición para obedecer. No solamente tener una sed verdadera, no solamente el estar dispuestos a ser confrontados, sino tener la disposición para obedecerla sin importar lo que sea necesario. Es decir, tener nuestra mente, tener nuestro corazón totalmente enfocados en cumplir los mandamientos de Dios. Josué sabía claramente cómo Dios había actuado a través de Moisés, y sabía cómo Moisés había respondido claramente ante las ordenanzas de Dios. ¿Sabe? Esto mismo era lo que Dios demandaba de Josué. Esto mismo era necesario que Josué lo hiciera como nuevo líder de Israel. Y algo también que me impacta en este texto es que algo que debe permanecer en nuestra boca es esa palabra, pero claramente, ¿qué es lo que debe permanecer? Pues no solamente serían sus promesas,
Y esas promesas no con el propósito de doblarle el brazo a Dios, ya que Dios es soberano, sino con el ánimo de fortalecer nuestra fe en medio de las situaciones más adversas. ¿Sabe? El salmista en el Salmo 42, cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe? En el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, es salvación mía y Dios mío. Él tiene que hablarle a su propia alma para decir: confía en las promesas de Dios, confía en lo que Dios ha dicho. Y muchas veces pensamos que las promesas de Dios son para exigirle a Dios algo, cuando Dios nos ha dado sus promesas para que nuestra alma sea la que siente cabeza, nuestra alma sea totalmente aplacada, nuestras emociones y nuestro ego sean totalmente allanados, para que la gloria de Dios sea obrando de una manera especial. Es decir, exhortar a nuestra mente, a nuestra alma, a descansar en el plan soberano y perfecto de Dios. ¿Sabe, hermano? Quiero que se pregunte por un momento: ¿habrá alguna promesa que sobrepase el perdón de nuestros pecados, o la reconciliación con el Padre, o la seguridad de nuestra salvación y la vida eterna? ¿Habrá algo, alguna promesa que sobrepase todo ello? Es decir, que cualquier otra promesa debería estar al nivel de esa salvación y de ese perdón. No quiero decir que las promesas de Dios estén por encima o por debajo, sino que ¿será que habrá algo mejor que la salvación o el perdón de pecados que nosotros debamos exigirle a Dios? El Salmo 119, el versículo 52 nos dice claramente: he recordado tus antiguos juicios, oh Jehová, y he sido confortado. Ellos han llegado a ser mi instrucción. ¿Sabe? No solamente las promesas de Dios deben permanecer en nuestros labios, también sus mandamientos, con el propósito de enseñarnos a nosotros que nuestra vida entera debe estar sujeta voluntariamente, por amor a nuestro libertador, por amor a nuestro Señor, a obedecerle incondicionalmente en el amor a nuestro prójimo y en el servicio, sin importar cuán difícil sea. ¿Sabe? Deuteronomio capítulo 30, versículo 12 nos da un ejemplo muy claro de por qué debe ser de esta manera. Deuteronomio 30, 12 nos dice así: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y la tomará para nosotros, para que la escuchemos y la pongamos por obra? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros al otro lado y la tomará por nosotros, para que la escuchemos y la pongamos por obra? Sino que la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para ponerla por obra. ¿Sabes? Si nosotros consideramos los mandamientos de Dios tan difíciles de cumplir, es porque deberíamos pensar si tal vez en nuestro corazón hemos levantado un ídolo con la esperanza de agradar a Dios por nuestras fuerzas, y tal vez le hemos dado la espalda a la infinita gracia del Señor mediante Jesucristo. En medio de la más profunda debilidad en la cual nos estemos enfrentando, sus mandatos nos deben ayudar a permanecer en santidad. Salmo 119, 54 nos dice claramente: tus ordenanzas han sido un cántico para mí en la casa de mi peregrinación. Hermano, en medio de la tentación, en medio del momento difícil de angustia, en el momento en que tal vez nuestra ira está a punto de estallar, sus mandatos deben estar ahí para controlarnos, para hacernos entender de que estamos aquí para obedecer al Señor. Es por eso que no solamente sus promesas deben estar allí, deben estar sus mandatos en nuestros labios. Cuando el hombre está mirando a otra mujer para codiciarla, debe decir: la palabra dice: no codiciarás. Así como nosotros podemos decir: es que en Cristo todo lo puedo, también debemos decir: soy nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron. Por eso esta es la manera en que esa palabra debe permanecer en nuestros labios, porque simple y llanamente su palabra debe estar allí para que nuestra carne se doblegue, no solamente con oración y ayuno, sino proclamando su palabra para que nuestra carne mengüe, pero que el Espíritu de Dios crezca en medio de nuestra vida, hermano.
De la misma manera como no solamente podemos tener en nuestros labios las promesas, los mandatos, también debería estar en nuestros labios la justicia de Dios. Es decir, que en nosotros deberíamos tener esa proclamación de la justicia de Dios. Dice el versículo 13, todos los juicios de tu justicia he repetido con mis labios. Y el versículo 43 declara, no apartes de mi boca tu palabra de verdad, porque he esperado tus juicios. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros proclamamos la justicia de Dios, estamos haciendo hincapié en que nada de lo que hagamos podrá añadir o quitar al favor de Dios en nuestras vidas. Nada de lo que nosotros intentemos hacer será tan poderoso para que Dios pueda sorprenderse, sino que nuestra alma va a estar confiada en la justicia de Dios. En la justicia de Dios para perdón de nuestro pecado, en la justicia de Dios para santificarnos, en la justicia de Dios para perfeccionarnos a la imagen de su Hijo. Es allí donde nosotros podremos proclamar de que nueva criatura somos en Cristo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nos aferramos solamente a las promesas de Dios. Muchas veces intentamos con las promesas decir, Señor, pero es que tú eres mi sanador y exijo que tú me sanes. Declaro sanidad, proclamo restauración, pero no nos hemos puesto a pensar y a escuchar atentamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque así, de la misma manera como estamos en la plena seguridad y en la plena certidumbre de decir es que tú eres mi sanador, deberíamos estar en la capacidad de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De la misma manera en que puedo decir yo soy más que vencedor en Cristo y puedo vencer el pecado como Cristo me dio la victoria, entonces puedo decir soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Hermanos, si usted está pasando por un tiempo en el cual tal vez es tanto la tensión en su familia, es tanto el problema económico que usted dice es que quiero explotar, quiero estallar con mis palabras e insultar a todo el mundo, recuerde y proclame estas palabras. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si está a punto de estallar en ira, decir, soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron. ¿Sabe? Porque es que esa misma palabra que muchas veces hemos proclamado como todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra también declara, aquel que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Esa misma palabra que dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho, también nos tiene que decir a nosotros que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y algo que no solamente es una condición, ya vimos las condiciones, ya vimos qué es lo que debe permanecer en nuestra boca. Vamos a ver entonces qué resultados podemos obtener al tener esa palabra en nuestros labios. ¿Sabe? Lo primero que enseña la palabra en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe? Cuando usted y yo proclamamos esa palabra, hace que nuestra mente, que nuestro ser entero, como que escuche atentamente y empiece a tomar una decisión clara. Muchas veces aquella persona que tal vez ha caído en masturbación, en adulterio, en fornicación y que ha sido renovada con la sangre de Cristo y está en ese momento de debilidad puede decir, no, es que la sangre de Cristo me ha limpiado y ya soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron. ¿Sabe, hermano? Eso nos enseña que nuestra carne tiene que ser dominada por la palabra y por el Espíritu de Dios. Esa palabra que nosotros proclamamos empieza a producir también santidad en nuestra vida. También nos da libertad. ¿Y libertad por qué? Porque dice la palabra en el versículo 45 de este Salmo 119, andaré en libertad porque me he complacido en tus ordenanzas. ¿Sabe, hermano? Mientras el pueblo de Israel fue fiel al mandato de Dios y declaraba esos mandatos de Dios, permaneció en libertad.
Nosotros podemos ver al mismo Jesús allí siendo tentado por Satanás cuando le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tiene que decirle: no tentarás al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él permaneció libre de pecado, y no solamente porque fuera el Hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, fuimos renovados por la sangre del Cordero, fuimos perdonados, y por ende esa palabra que salga de nuestros labios debe ser palabra de libertad, libertad del pecado, libertad para adorarle, libertad para exaltarle, libertad para correr ante Él y decirle: Señor, aquí está mi vida. También esa palabra va a traer sobre nosotros fe. ¿Y por qué? Porque dice la palabra en el versículo 49: trae a la memoria de tu siervo tu palabra, en la cual lo has hecho confiar. Hermano, cuando la mente de un hijo de Dios no está llena de su palabra, fácilmente cualquier situación lo puede hacer dudar del verdadero propósito de Dios. Nosotros podemos ver claramente el Evangelio de la prosperidad que tanto hemos escuchado durante mucho tiempo. Cuántas promesas de que pacte, hermano, es que a punta de dólar los haré entrar al reino del cielo. Y en este momento, en este tiempo de cuarentena, se han dejado de escuchar esos falsos predicadores. Aquellos que durante mucho tiempo en estadios sanaban gente y levantaban paralíticos y hacían gran cantidad de milagros, en este tiempo han pasado por debajo. ¿Por qué? Porque su fe no estaba fundamentada en la palabra, estaba fundada simplemente en el dinero y en la fama. ¿Cuánta gente de esas iglesias en este momento se encuentra tal vez como ansiosa de algo que la palabra no les ha dado? Hermano, cuando usted está en la capacidad de declarar esta palabra y decir: Señor, es que tu palabra lo declara y yo confío en esa palabra, usted puede tener esa fe fortalecida. Algo que también nos trae, lo dice el versículo siguiente, versículo 50, porque por ella, por tu palabra, he sido confortado en mi abatimiento, porque tu palabra me ha vivificado. Hermano, cuando nuestros labios están llenos de la palabra del Señor, hay fortaleza. Hay fortaleza no solo para nosotros, hay fortaleza para nuestra familia. Miren, Josué había perdido a su líder, a su mentor. En ese momento Josué no sabía qué hacer, pero Dios lo primero que le dice es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sabe? Había una orden de que se aferrara primeramente al mandato de Dios para tener su alma firme ante los problemas que se le presentaran. De esa misma manera Jesús tuvo la fortaleza suficiente para cumplir el mandato de Dios a cabalidad. Hay fortaleza para un hijo de Dios en la palabra. Hay fortaleza para un hijo de Dios en medio de la debilidad en la palabra. También el versículo 66 nos dice claramente: enséñame discernimiento, compasión y entendimiento, porque he sido fiel a tus preceptos. Y el versículo 104 dice: he meditado en tus preceptos y por eso he aborrecido todo camino de los inicuos. La palabra, el proclamar la palabra nos da buen juicio, nos da inteligencia. El recitar esa palabra nos da claridad de qué es lo que realmente quiere y qué no quiere Dios para nosotros. ¿Sabe? Mucha gente se puede acercar a nosotros a pedir un consejo, pero ese consejo no debe salir del yo he hecho, o yo he pensado, o yo he actuado de esta manera, sino que debería salir es: la palabra del Señor me ha enseñado esto, y eso he obedecido. La palabra me ha enseñado a amar a mi familia, y eso he obedecido. Cuando nosotros recitamos la palabra, cuando nosotros enseñamos la palabra, estamos en la capacidad de tener un buen juicio, una buena claridad, una inteligencia que otras personas no van a tener. Por eso la misma palabra dice: el temor es el principio de la sabiduría, el temor al Señor, pero ese temor solo viene fundado en la palabra. Y sabe, algo importante que sale de aquellos que proclaman la palabra del Señor está en el versículo 75, y dice así: yo sé, oh Jehová, que tus juicios son justos
y que tu fidelidad me ha humillado. En la versión Reina Valera dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afliges. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros proclamamos la palabra, es para proclamar la soberanía de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. No es lo mismo decir: Señor, yo proclamo tu sangre sobre mis hijos y ellos van y vuelven porque tú los guardas, a decir: Señor, guárdalos, porque tú, Señor, eres nuestro guardador. Guárdalos de pecar contra ti, que ellos atesoren tu palabra para que no pequen contra ti. ¿Sabe, hermano? Hay algo muy importante, y es que cuando nosotros proclamamos las obras del Señor, cuando proclamamos: Señor, así como tú me libraste del pecado, así como tú me perdonaste, también libra del pecado a mi familia, también libra del pecado a mi casa. Estamos proclamando su palabra, estamos proclamando sus promesas, estamos confiando en la soberanía de Dios. Cuando podemos decir: Padre amado, haz tu voluntad, aun cuando no entienda tu propósito. Cuando podemos decir: Señor, aun cuando esta enfermedad ha venido sobre mi casa, sobre mi familia, hoy quiero confiar en que tú eres mi sanador, y aun cuando tú no me sanes, sé que tú sigues siendo soberano y tienes control de todas las cosas. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros la recitamos día tras día a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra mente, como lo hacía el salmista cuando dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Es allí donde podremos descansar en esa promesa. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, no pare de estudiar las Escrituras. No pare de estudiar aquel mensaje tan maravilloso que es la palabra. Un mensaje que trae vida. Un mensaje que trae sanidad para el alma y para el corazón. Un mensaje que trae santidad, que trae libertad, que trae fortaleza, que trae fe, que trae buen juicio. Pero algo que quiero que recuerde, hermano: la palabra no solamente está llena de promesas, está llena de mandatos, está llena de amenazas, está llena de la justicia de Dios para nosotros. Así que, hermano, todo esto es necesario que día tras día lo recitemos, al levantarnos, al acostarnos, en nuestro entrar, en nuestro salir y con nuestros hijos. Hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre maravilloso, gracias, Rey. Gracias por esa palabra tan maravillosa, esa palabra profética más segura que es la Biblia, Señor. Ayúdanos cada día a estudiarla, a meditarla, pero a recitarla, Señor, confiando en tus promesas, confiando, Señor, y estando dispuestos a ser transformados por ella, a que revele lo más profundo de nuestro corazón para ser restaurados y ser hechos imagen de tu Hijo, Señor, oh Dios. Aquí estamos, Señor. Nada nos queda más, Señor, sino antes bien quebrantar nuestro corazón y decirte: Señor, háblame, habla mi corazón, transfórmalo, y que sea sensible a tu voz, a la voz de tu palabra, mi Rey amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado. Amén. Hermano, no olvide que esa palabra que cada día nosotros estudiemos tiene que ir recitada. Recitada quiere decir declarada. Una frase tan corta puede transformar su corazón. Una frase tan corta puede llegar a traer vida. Así que, hermano, Dios los continúe bendiciendo. No pare de enviar esas peticiones y de orar por otros hermanos. Que podamos todos juntos prontamente estar adorando a nuestro Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.